En XFM y Democracia M da inicio. Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les saludamos muy cordialmente en este día en que vamos a analizar una realidad distinta a la ecuatoriana, pero que es sorprendentemente parecida a la ecuatoriana. Sí. Tenemos una invitada, a propósito. Sí, habría que presentar a la invitada y darle la bienvenida a María José. Tenemos como invitada a María José Rodríguez, una experta boliviana en temas de comunicación, de crisis comunicacionales. Bueno, ella se va a presentar mejor. Ella explicará mejor. Sí, nosotros a duras penas podemos hablar de economía y mal. Mejor que se presente ella misma, ¿no es cierto? Pero le hemos invitado porque nos puede contar de una realidad similar a la nuestra, pero al mismo tiempo diferente, o más bien, diferente pero al mismo tiempo similar. Nos va a contar de Plaza Sésamo, de cuando yo crecía. No todos son iguales, pero son similares. Una cosa así. Nos va a contar de Bolivia. No es lo mismo, pero es igual, o Pablo Milanés, digamos. Correcto. Nos va a contar Arjona, sobre... Suena a profundidad de Arjona, eso casi. Nos va a contar sobre Bolivia. Ya, pónganse serios. No, está bien. Pero ya Estamos cuando habla entonces- de Arjona ya es gravísimo. Estamos entonces María José Rodríguez, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz y les decimos muy buenos días a este programa. Arjona, el poeta del lugar común. Muy bien. Bueno, Dale. buenos días. Buenos días, ya preséntate, María José. No, pero vamos entonces... Con el dato, ¿cuál es el orden de esto aquí? Estamos muy sonados. el orden, el de siempre. Pues. Ah, ya, entonces vamos con el dato de la semana. El dato Dale, de la Vicente, semana. Vamos con el dato de la semana. El dato de la semana es muy interesante, porque el último dato que encontramos en la página web del Banco Central de Bolivia, Tienen Banco Central también. Muy bien. y ellos tienen moneda propia, Ve. a diferencia de... O sea, quizás tiene más sentido que tenga un Banco Central eventualmente. Exactamente. Muy bien. Bueno, nos da un dato, ya sabemos de dónde viene el dato, son 10.305 millones de dólares. Ese es el dato que viene del Banco Central de Bolivia. 10.300 millones de dólares. Que se parece al cifra que dimos la semana pasada sobre cuánto teníamos que pagar en deuda, ¿no es cierto? Sí, fíjate que es bastante parecido. Se parece mucho a lo que el Ecuador va a tener que pagar de su deuda pública durante el año 2017, pero no es ese Pero dato. no es igual. Porque dijimos, se parece, pero, Pero no es igual. Esto es la diferencia. exactamente. Entonces, 10.300 millones de dólares. Esto es las reservas internacionales de Bolivia a junio de este año. ellos sí tienen una reserva monetaria internacional, a propósito. Ellos tienen una reserva monetaria internacional y además grande. Sí. Bueno, todo es relativo, ¿no es cierto? A ver, sí, pero en términos relativos, comparado con el Ecuador, es grande. Es grandísima. Porque si tú ves el boletín del Banco Central del Ecuador, el cierre a septiembre de la Reserva Internacional del Ecuador, país dolarizado, Que debería tener dólares. que en reserva. tiene que Tener una reserva de dólares, ¿no? claro, tener cubiertos los dólares, ¿no? Tiene 2.300 millones de dólares la Reserva una quinta Internacional parte. del Ecuador al cierre de septiembre 2017, o sea, al cierre del mes pasado. El Ecuador cerró el mes pasado con una Reserva Internacional de redondeemos, 2.400 millones de dólares. Un poco más de la quinta parte de lo que tiene Bolivia en su reserva monetaria internacional. Y Bolivia cerró, bueno, estamos comparando junio 2017. Junio 2017 lo cerró con 10.300 millones de dólares. ¿Ok? ¿Bueno o malo? Bueno para Bolivia, malo para el Ecuador. Los 2.300 que tenemos, 2.400, malo para nosotros. Bolivia, Sí. bien que tenga 10.300 millones. Sí, porque 10.000 millones de dólares por un país con menos habitantes y más pobre que el Ecuador es una reserva internacional importante. Claro, la tarea podría ser, podemos hacer una pregunta incómoda, María José. ¿Cuántos Sí. meses de importaciones cubres? No, esa es una pregunta un poco antigua del siglo XX. Esa era la ideología de la época. Pero yo te puedo hacer otra pregunta. Quisiera saber, yo no tengo la respuesta. Yo tampoco. No tengo, además De no una soy ya me estoy economista. diciendo que no te... La pregunta es, ¿por qué Bolivia, siendo un país que tiene, ¿cuánto tendrá? ¿Cuánto menos del PIB de Ecuador? Pero deben ser no por con lo la mitad. menos la mitad, mucho Sí. menos. El triple o más, digamos, quíntuple de territorio Sí, un país del más. Ecuador, Ya. que es un país mucho más grande, etcétera. ¿Por qué puede tener un banco central que respeta sus reservas internacionales? Buena pregunta. Esa es una Yo creo que pregunta- esa es una podría preguntaza. esbozar una respuesta. Quizás ha habido un mayor respeto a la institución de lo que es el Banco Central. Después es un tema institucional. Yo creo que las instituciones en Bolivia, curiosamente, y eso es lo que atinge a lo intangible, han sido más respetadas, a pesar de que hemos tenido una visión ideológica que ha, digamos, suplido una racionalidad anterior. No vamos a decir que sea buena o mala, pero es una racionalidad, una lógica distinta. Y tienes elementos intangibles que hacen que la institucionalidad haya sido mucho más sólida hasta ahora. Ahora se va a ver en aprietos porque ahora es cuando viene que no tienes tanta plata,
que no tienes la plata que entraba así, la gente va a estar menos a gusto, tienes que dar menos empleos. Las demandas siguen ahí, claro. Claro, es como... Además, ¿tienen elecciones o no? ¿No Bueno, elecciones? ese va a ser un problema, ¿no? En 3 años tenemos elecciones y ese es un problema. Pero cuando tienes que manejar una economía en la escasez, yo que no sé de economía, lo único que sé y comparo es como cuando manejas un auto. Cuando yo manejaba un Jeep que tenía 4.000 de centímetros cúbicos, sí ¿Puedes decir la manejaba. marca? ¿Puedes decir la marca? No. Sí. Bueno, si quieres, Dale. tenía una Ford Bronco que era inmensa. Un V8. Sí, esa subía, así yo no haga nada, no tenía que tener ningún tipo de pericia, pero en la subida subía. Ujú. ¿Sí? Pásate al Spark. Y para que el Spark suba tienes que tener algo de pericia, ¿no? Entonces debe ser algo así cuando manejas la economía en austeridad. Cuando estás austero vas a tener que tener pericia para manejarla. Y ahí es cuando vas a tener que saber qué vas a hacer. Y ahí me imagino que Evo no tiene tantas garantías. Pero a ver, invitamos a María José porque encontramos que hay similitudes entre Ecuador y Bolivia. Y al mismo tiempo hay La diferencias. reserva monetaria no. La reserva monetaria no es una una similitud. Pero el hecho es que Bolivia, ¿desde qué año está Evo Morales en el poder en Bolivia? 2007. Desde el 2007 y Ecuador desde el 2007 también. Tuvimos gobiernos... Entonces nosotros estamos 2006. Perdón, Tenemos ok, un año de más. diferencia. Ok. Ustedes tienen Año de un ventaja. año más de gobierno de Evo Morales. El Ecuador tuvo, en el mismo periodo, básicamente un gobierno también del socialismo del siglo XXI. Pero el ¿Puedes volver a manejo... decir eso? ¿Cómo? ¿Puedes volver a decir eso? Socialismo del siglo XXI. Bueno. ¿Por qué? Pero el hecho final es que en Bolivia algo hicieron que la economía se manejó mejor y al mismo tiempo, y esto es más del área de María José, ella trabaja en comunicación. No sé si puedes en la un parte poco... más intangible de la comunicación. Por lo tanto, no sé de publicidad, sé, ¿no? Pero no hago spots, ¿no? No hago artes. Y lo que trabajo es la reputación institucional y eso es estrategia y eso es pensar cómo se comporta una institución frente a autoridades. Y entonces tiene mucho que ver con la política, ¿no? Tiene que ver con tu movimiento político, aunque no seas partidista, tú tienes un rol político como institución. Y eso es lo que asesoro. Pero tú asesoras a los empresarios en su relación con el gobierno. Sí, y cómo manejar crisis con las comunidades, con los trabajadores, etcétera. Pero tú has asesorado a empresarios bolivianos en su relación con Evo Morales. Sí. Y eso es una parte interesante de porque eso es también un tema que les debe interesar a los empresarios ecuatorianos. ¿Cómo manejarse frente a gobiernos del socialismo del siglo XXI? Sí, similares, porque quizás, voy a soltar una hipótesis, quizás el gobierno de Lenín Moreno tenga más en común con el gobierno de Morales de lo que tenía en común el gobierno de Correa con el gobierno de Morales. Podría esperarse un manejo un poco más cuidadoso de la economía en Moreno. Hoy día había un editorial, no sé de quién era, que era Moreno es como Correa con modales. Puede ser. Este es el título de editorial. Puede ser. Entonces, un poco nos interesa hoy día ver qué nos puede contar, bueno, después de la pausa, que vamos a ir en un momento, qué nos puede contar María José de cómo manejan o han manejado hasta ahora los empresarios bolivianos su relación con un ser tan complicado como Evo Morales. Tan complicado, supongo, como Rafael Correa, ¿no? Y digamos esto en un contexto en que, al menos durante los últimos 11 años, Bolivia ha tenido una cierta estabilidad económica, ¿no es cierto? Ha logrado acumular 10.000 y tanto millones de reservas, tenían 15.000, pero cayeron los precios de los commodities, se cerraron algunos mercados, perdieron 5.000 millones en reservas en un periodo de 2 años. Pero bueno, con el dato de la semana, 10.300 millones de dólares del dato de la Reserva Internacional de Bolivia. Nos vamos y volvemos luego de una corta pausa. No nos olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Y estamos de vuelta con su programa Clarito está, Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Tenemos un invitado hoy día. Una invitada, María José Rodríguez, de Bolivia, que nos va a contar cómo hacen los empresarios en Bolivia manejando su relación con un gobierno bastante parecido al de Moreno, creemos, y debe haber tenido muchas similitudes con el de Correa. ¿Cómo se manejan con Evo Morales? ¿Cómo se llevan con Evo? ¿Cómo hacen para llevarse? A ver, yo creo que en esto los mata empresarios han tenido una estrategia un poco disímil a los empresarios ecuatorianos. Tomen en cuenta que sí soy boliviana, soy extranjera, pero llevo una relación de mucho cariño con Ecuador 10 años, entonces sí he podido medir también cómo funcionan los empresarios, van y vienen, ¿no?
Pero los empresarios bolivianos lo primero que hicieron es tener un comportamiento que no sea político, que no sea de enfrentar políticamente y de no querer decirte cómo debes hacer tu política pública, y bajar el perfil y encontrar maneras de dialogar con el gobierno. Les ha tomado muchos años, unos 3 años hasta adecuarse, hasta que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se convirtió en el, digámoslo así, en una suerte de bisagra que permitía el diálogo público-privado. ¿Ya? ¿Qué les ha faltado o qué han hecho bien los empresarios en esto? Les ha faltado un poquitito de agresividad para ayudar a algunas cosas de visión, digamos, empresarial, pero eso es difícil en nuestros países. Y lo que sí han hecho bien es traducir el lenguaje empresarial de demanda imperativa para mis intereses ahora ya mismo, que son intereses para todos mis empleados y qué importante que soy porque doy empleo, a un tema mucho más soft y político de cómo hacemos para engranar y llevarnos bien para que todos podamos producir, qué podemos hacer para ayudar a que este proceso de cambio también seamos parte del proceso y podamos incluirnos en el tema. No vamos a ser agentes políticos que estén mediante la prensa dándote periodicazos o diciéndote grandes titulares lo que deberías hacer. Creo que ese ha sido el primer tema. Nosotros asesoramos al Banco de Crédito del Perú y, por supuesto, cuando Evo salió presidente, imagínense, ese banco era lo que yo llamo 3 veces ladrón en el imaginario de la gente, ¿no? Porque en el imaginario de la gente los banqueros ya son ladrones. Encima, si eres extranjero, 2 veces ladrón. Y para nosotros los bolivianos, los peruanos, siempre son los malos, los otros siempre son los malos, peruanos, argentinos, lo que fuere son los malos. Entonces, eras 3 veces por lo menos arriesgado, ¿no? ¿Y cómo ibas a hablar con Evo? ¿Cómo hacías un diálogo con Evo? Y lo que hicimos es transformar todo su lenguaje comercial en un lenguaje más político, no haciendo política. Si tenías que abrir las tiendas del barrio, no eran tienda del barrio, no era banco del barrio, la llamábamos el banco del vecino, pero no como una cosa comercial, sino aquello que te ayuda a insertar a la población más en la bancarización y a hacer accesible los servicios financieros. Si antes tenías que andar 15 horas, viajar en bicicleta, en bus y en camión para llegar a un banco, ahora lo tenías en tu barrio, ¿no? Entonces trasladamos el lenguaje, es un tema de lenguajes, cómo traducir lo que estás haciendo. Trataron de presentar a las empresas como altivas y soberanas, solidarias y comunitarias. Pero te diré que no de una manera ideológica vacía, y no era solamente mascarón, sino que en tratar de entender que los paradigmas habían cambiado, que esto no iba a ser un proceso de unos años, sino un proceso largo, y que podrías estar de acuerdo o no, pero tu país estaba cambiando y tu público estaba cambiando, tu consumidor finalmente estaba cambiando, es el que votaba por el Evo y pensaba en términos, digamos, de Evo, y el proceso de cambio. Entonces, ¿cómo te vas a conectar con esa gente nuevamente? ¿Cómo te conectas con tu consumidor? Y seguramente no era enfrentándote al gobierno y no siendo un actor político bien activo en los medios, sino tratando de conversar y establecer diálogos. ¿Cuánto se ha conseguido, digamos, tangiblemente en esos diálogos? Algunas cosas, pero a ver, pero no grandes cosas. Eso implicaba que los dirigentes gremiales no sean políticos disfrazados. No eran políticos de vocería en medios, que te decían esto está yendo muy mal y el país se va a morir y mañana tendremos... pero lo que voy es, no eran personas que estaban buscando utilizar su presencia en una cámara para luego dar el salto a la política, algo así, ¿no? Esta vez teníamos élites que estaban pensando en cómo hacemos para dialogar de verdad. Y cómo seguimos haciendo negocios. Y cómo seguimos haciendo negocios. Tomando en cuenta que las cosas han cambiado y asumiendo ese cambio, ¿no? Y que se iba a quedar un buen tiempo. Y que se iba a quedar un buen tiempo. Es decir, que creo que los bolivianos hemos hecho una lectura más rápida de que esto era un proceso largo. Ahora, ahí sí teníamos una ventaja, que nosotros vivíamos un país muy convulsionado en lo político y Evo en las calles era mucho más arriesgado que Evo en la presidencia. Tú tenías al país bloqueado 5 días de los 7 de la semana, por lo tanto, producir pollos y llevarlos de un lado al otro del país, imposible, en un país tan grande.
¿no? Entonces, si tenías bloqueada la mitad del país, no pasaba y te pudrían los pollos, los plátanos, toda tu producción. Por lo tanto, el mercado interno se ha sentido mucho más holgado, más estable, y eso se ha agradecido al proceso y se ha asumido que es un proceso así. Pero eso es básicamente porque Evo llegó a la presidencia y dejó de organizar huelgas. Porque hasta mientras fue oposición organizaba huelgas. Terrible. Desde el día en que fue gobierno ya no hay huelgas, pero porque Evo ya no está en la presidencia. Exacto. Ahora, pensate cuando salga de la presidencia. Porque sigue siendo el líder, presidente de todas las las agrupaciones de cocaleros. Todas las federaciones de cocaleros dependen de Evo. Ok. O sea, sigue teniendo esa base. Sí, por supuesto. No ha dejado de ser siendo presidente de la República. Bueno, perdón, no somos República, ya somos Estado plurinacional. Es uno de los cambios que ustedes también les refundaron. No, claro, pero es que si estos procesos acuérdense, son refundacionales, son maniqueos, aquí no hay puntos medios, es blanco o negro. Bueno y malo. No hay bueno y nada malo, claro. Es terriblemente ideologizado en términos de que todo lo soft prima antes de lo hard. Y eso nos ha costado entender a todos los hijos de la tecnocracia, ¿no? Ustedes, en especial, que son de números, rigurosos, y cuando les venían con un tema mucho más ideológico y ese tema ideológico ganaba, te preguntas en qué país y en qué mundo vivo. Bueno, ese es el mundo. Bienvenidos. Eso me suena a un tema interesante para profundizarle un poco más. ¿Qué es eso de lo soft frente a lo hard? ¿No? ¿Y cómo es eso de que lo soft le gana a lo hard? Es un poco la negación de las evidencias, la negación de la realidad. La posverdad. El pensar con el estómago, el pensar con el hígado, algo así. O el no pensar. O solo el negar. sentir. Sí, exactamente. Pero eso, sentir en masa. Sí, claro. No es sentir solito. Voy a decir en buen quiteño que te den pensando. Eso, no, pero sentir en masa, Pero ser parte del a pensamiento ese tema que me soft. parece muy interesante, esto del soft versus el hard. Y digamos, un poco para que la gente que es fanática de los números y la gente que no es fanática de los números, como que entienda la otra parte. Volvemos a eso luego de una corta pausa. Dale, perfecto. Muchas gracias, ya volvemos. Amigos, muy buenos días. Seguimos con ustedes. Tengo aquí a dos personas que hacen muchos chistes en el intermedio, en la pausa. ¿Y tú Tengo qué a quieres mantenerte María José serio en Rodríguez esta cosa? y a Sebastián Oleas haciendo bromas. Y yo soy el único serio de los presentes. Muy bien. Espero que me entiendan la Estás importancia de lográndolo mantener la Es seriedad. decir, tú eres hard. Tú eres hard. Podría ser. Pero vamos justo a eso. A ver, tú nos diste unos dos conceptos que me parece que tienen mucho interesante. Los soft y los hard. O más o menos los que usan los argumentos soft y los que usan los argumentos hard. Algo así. Ya, pero vamos a ir más profundo porque yo creo que este es el tema indiscutiblemente el más importante para entender a los gobiernos del siglo XXI y todo el proceso de cambio, ¿ya? Y va a ser el tema fundamental para entender a los que yo llamo los millennials del proceso de cambio que tenemos en Bolivia y en Ecuador, porque son estos chicos que evidentemente son millennials, pero son hijos del proceso de cambio, que desde que tienen uso de razón democrática están con un solo presidente. Básicamente está Y han diciendo cambiado. la gente que llegó a los 12 años de edad. Y hoy tienen 22, o los que tenían 18 y hoy día están trabajando y toda su vida. Oye, entre los 18 y los 28 ya es toda una vida, ¿sí? Sí. Y solamente has estado bajo un proceso y una mentalidad y un tipo de cultura y un tipo de visión de país. Ya. Un tipo ¿Ya? que gritaba todo el tiempo. Bueno, Uno pero solo. eso es lo Los que sábados. vemos. Eso puedes verlo así, para otros es un tipo que te ha dado un poco... No, las líneas y tú... No, pero también te ha dado más una identidad más fuerte, te ha dado un cariño por tu país, una autoestima país que es bien importante. Que Pero la ustedes pobreza cayó más lento. Eso es exactamente ese es el tema. Ustedes los economistas, y esa es mi discusión siempre con Fíjense los cuán economistas. plurales somos, invitamos a alguien que nos critica a los economistas. bien. Claro, ustedes Bueno, los estamos economistas abiertos a son críticas. hard. Hay bastante gente capaz de hacerlo, ¿no? Sí. Criticar Sí, a los eso es economistas difícil. no es tanto mérito. No sé. Ay, gracias, pero sí es, ahora vas a ver. Y es Ok. porque ustedes los economistas piensan que los temas son, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuándo empecé a estudiar esto de lo hard y lo soft? El día en que iba a salir Evo Morales y yo trabajaba la campaña de la competencia, ¿cierto? Yo hacía toda la parte soft de generación de opinión pública y todo para Samuel Doria Medina. Y entonces empiezo a hacer entrevistas a la gente del Alto, que es una zona
muy, muy popular, pero muy El Alto trabajadora. es casi una ciudad. Es una más ciudad arriba de La Paz. Más arriba de La Paz, Pegada pero a La Paz. que ha sido creada por migrantes del campo que se han urbanizado y que es gente muy emprendedora. Entonces tenías pequeñas industrias de blue jeans, de sacos, de esto, en las casas de los vecinos, y esta gente exportaba. Entonces yo tenía que buscar los argumentos para ver cómo los convencíamos, y le hice una entrevista a esta señora que exportaba blue jeans. Y le digo, a ver. Perdóname que te interrumpa, esto es en el año 2006, ¿sí te entiendo? Sí. Bien? Ya. ¿Qué va a pasar si sale Evo Morales? No sé si 2005, yo ya tengo alguna edad y no me acuerdo exactamente algunos de estos temitas, pero si era 2005 o 2006, era para encontrar los argumentos para decir, oye, no votes por Evo Morales porque no vas a tener mercados, te van a cerrar todos los mercados, el ATPDA lo vas a perder, no vas a poder tener incentivos a la industria ni a la pequeña industria. Y esta señora me pregunta y me responde, perdón, y me dice, no me importa, pero es todo lo que tienes. Has luchado por tu fábrica, has trabajado tú sola como madre, cabeza de familia por esa fábrica. No me importa. Porque si mi hijo puede bajar a la zona sur es la zona elegante de los pelucones paseños, y puede tener un tipo de relación que lo lleve a insertarse, no eran esas palabras, pero insertarse en la sociedad, y sea reconocido, y no me lo traten de este cholo que no entra a la universidad, que no puede entrar al club de tal y que no puede ir a tal lugar, prefiero perder mi fábrica. Entonces ahí dices, esta señora no está votando, discúlpenme, no está votando por el socialismo del siglo XXI, no, está votando por autoestima, está votando por ser alguien, está votando por una dignidad, y eso es lo soft. Y nos hemos olvidado que existía eso. Y a ella por no le eso importaba que vaya a ver las políticas económicas y comerciales cerradas. O sea, él decía, yo prefiero olvidarme de mi fábrica mientras mi hijo pueda tener este futuro, ¿ok? Lo que te hace pensar es que el siglo XXI se abre con una novedad, y esa novedad es, señores, los argumentos no son solamente los racionales, los hard, los tangibles, ¿sí? ¿De dónde viene lo hard y lo soft? Viene de cuando nosotros nos hacemos humanidad tecnócrata después del iluminismo, ¿no es cierto? Empezamos a ver la ciencia, entonces creemos en lo que se puede verificar, en lo que es verdadero, ¿no? Entonces yo te digo, Bolivia es más grande que Ecuador, y tú me dices, ¿verdad o falso? Vamos a ver y vamos a registrarlo, ¿ok? Eso está entre estos parámetros de verdadero y falso. Mientras que antes del iluminismo, ¿qué vivíamos? Vivíamos una verdad que venía desde lo bueno y lo malo, ¿ok? La Biblia decía que la tierra no podía ser redonda, por lo tanto te quemo, porque es malo lo que estás diciendo. Va contra nuestra filosofía moral. Entonces vamos a poner que lo bueno y lo malo es todo lo soft, que no solamente es moral ni tampoco solamente emocional, sino que tiene una lógica que es distinta a la de la científica de verdadero y falso. Y lo que yo sostengo es que desde el siglo XXI tú tienes una combinación de esas dos lógicas en la gente, que deberíamos entenderla para vender más productos, pero también deberíamos entenderla para la política y nuestra relación de diálogo público-privado. Porque la confianza de hoy en adelante se establece entremezclando estos dos elementos. Lo hard y lo soft. Tú no puedes decir al gobierno y decirle, necesitamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, estos empresarios pedigüeños de siempre. Vas a tener que ceder en algunas cosas y en el lenguaje mismo, y no solamente es un tema de pinceladitas o de imagen, es un tema de que de verdad vas a tener que empezar a trabajar una causa para tu empresa que sea más soft, que apalanque lo hard, que vas a tener que trabajar en ello. O sea, el empresario las cosas no puede simplemente argumentar, yo creo empleo, por lo tanto soy importante. Claro, ¿y eso qué? Porque entonces te va a venir un gobierno del siglo XXI y te va a decir, ¿y qué tipo de empleo? ¿Empleo digno? Ahí está, si es bueno o malo el empleo que estás creando. Yo prefiero que no me des empleo, mijito, si es que estás haciendo un empleo explotador, denigrante, donde las mujeres no son bien concebidas, donde hay acoso. Ya. Entonces, tú dirías, sí, es verdad. Entonces el empresario tiene que acercarse al gobierno diciéndole qué. No tiene que acercarse, tiene que cambiar su chip. Tiene que cambiar el chip y tiene que pensar también en soft. Entonces va a entender al gobierno y entonces va a entender a su próximo público, al que tiene que venderle, a sus propios trabajadores. Porque no es pues que Correa y Evo están en el gobierno y ellos solitos nomás.
es todo un montón de gente que los ha avalado, que los ha apoyado y que piensa de manera más o menos similar. Puede que estés en contra de los gritos y puede que estés en contra de la altísima corrupción, ¿sí? Pero para darles una idea, a Evo Morales no le golpeó que se encontrara que se rifaron todos los ahorros del fondo indígena. O sea, estamos hablando de que como Evo Morales es indígena, es algo así como es inmaculado y tiene la sensibilidad social per se, ¿ok? Entonces, que te roben todos los fondos del fondo indígena te debería ser un golpe político impresionante. No, la gente decía, no fue él, fueron los otros. Pero en cambio, cuando a Evo Morales le encuentran un amante y él no reconoce al amante y dice, creo que es una chica cara conocida, no reconoce que tenía hijo y no se acuerda si tenía hijo, y la mujer le puede vender que tenía hijo y al final no había sido verdad, la gente dice, este es un mal tipo. Lógica soft. O sea, es ¿entiendes? más mal tipo porque le pone cuernos a la esposa que o porque no roba sabe, plata. o porque no sabe si tenía hijo o no tenía hijo, o porque no es capaz de reconocer a un amante. O sea, es un machista, mal padre, desamorado. Ahí se lo revela como un ser humano. Y esa es la parte soft que lo golpea. Y yo creo que bastante de eso hace que pierda el referéndum del 21 de febrero del año pasado, que le impide O sea, hacer la el reelección. referéndum lo pierde no por haberse feriado el fondo indígena. No, por supuesto que no. Sino por tener amante. No, por no reconocer y no ser buen tipo en ese momento. Pero no tener la dignidad de reconocer al potencial hijo. Porque Exacto. ese Y es la el otra mal tipo. parte, y la otra parte es porque ya la gente está cansada de que tengas a una persona que se quiera, digamos, eternizar en el poder, que eso siempre va a ser mal visto, ¿no? Tú puedes tener 10 años de proceso de cambio, pero llega un momento en que estos chicos dicen, oye, un ratito, no eres Napoleón, ¿no? Claro. Probemos otra cosa. No, ya, párala. Pero tenemos necesariamente que hacer un corte para volver Dale. al último segmento, que volvemos luego de un instante, pero no se olvide. Lo banco. Grupo Promérica. Volvemos, amigos, estamos aquí en Clarito está, Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, con nuestra invitada María José Rodríguez, una experta boliviana en comunicación que habla de cómo hay que hablar. Fíjate tú, interesante juego, ¿no? Habla de cómo hay que hablar. Pero hablar pero no es como ser. hablar. Sí, exacto. Habla de una especie de cambio de chip para entender el mundo actual y así hablar lo que el lenguaje que el mundo actual entiende. ¿Algo así? Algo así. Mira tú, tan limitadito no he sido. Lo No, entendiste eres todo, súper bien. inteligente. Oye, siendo economista Ya me ha dijo, sorprendido. soy inteligente. Incluso Sí, siendo economista. bien, Oye, Es especialista en comunicación. Claro. Te hablo soft. Me hablo eso. sí, mis hijos dicen que soy muy buena buleando. Sí. Por eso digo Porque buleas educadamente. educadamente. Ah, Oye, pero en el cambio de chip hay una cosa que sí no quería dejar de decirles, que es, tenemos la tentación ahora, en especial en el Ecuador, que dicen, uy, estamos en gobierno de transición. Bueno, nos libramos del socialismo del siglo XXI, la ola está yendo a otro lado, vamos a volver a ser como éramos en los años 90, vamos a volver a hablar en tecnócrata, vamos a volver a tener lo que tiene. Mentira, no vamos a volver nunca. Eso hay que tener en claro, y tu comportamiento empresarial va a tener que reflejar eso, y tu imagen y lo que dices y lo que hablas y cómo te refieres en el mundo entero va a ser otra vez distinto. Estás insinuando ¿no? que los empresarios no pueden cambiar el mundo, sino que tienen que adaptarse al mundo al que enfrentan, porque si no, no van a poder vender ni su imagen ni sus productos. Y yo creo que sí, o sea, el mundo está cambiando. A ver, piensa, los bancos hoy día tienen que innovar de tal manera que tienen que dejar de ser banqueros, ¿o no? No sé. Ya no tienes que ser el banquero que eras en los años 70, hoy día tienes que ser algo parecido al que da crédito en Google y pones, y tienes que saltar Bueno, a pero otra eso es cosa. innovación tecnológica. Pero no lleva solamente Lo que tú tecnología. estás diciendo es la gente ve el mundo hoy de Lleva una manera cultura. tan distinta que si tú quieres llegar con un mensaje a la gente tienes que pensar tú de forma distinta para hablar el idioma distinto. Por ejemplo, es irracional que esta señora que les contaba quiera perder toda su fábrica por permitir que su hijo tenga dignidad, ¿ya? Que no sea visto como cholo. ¿Tú entenderías eso como algo importante en tu vida? No sé, pero para otros es muy importante. Eso te dice que si para el 80%, 70% de una población eso es importante, el mundo está cambiando, evidentemente. Y hoy que estamos en transición, tenemos la tendencia a pensar, nos invita a pensar que tal vez vamos a volver a ser lo que éramos antes, y vuelves a tomar el lenguaje, el comportamiento de antes, y no te va a ir igual de bien.
puede que nos hayamos asentado, pero todo lo soft se va a mantener. No vas a lograr no tener un mundo soft. Y si no, pregúntense por qué tenemos a Trump. O por qué la gente vota por el Brexit. Trump apeló a lo soft en los votantes norteamericanos. A lo soft que nadie creía que iba a existir. ¿No es cierto? Que existía. Pero, entonces, nadie creía que existía pero yo no ese creo que tipo. es que la sociedad está cambiando, sino que hay alguien que descubrió que había cosas que estaban ahí y empezó a hablar de esos temas. Tal vez no eran importantes esos temas en los 80s, no eran tan importantes. O sea, creo que la importancia de esos temas han cobrado mayor vigencia ahora. Si eran chiquititos, cobran mayor vigencia. Hoy, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Tú puedes vender una casa más cara porque está orientada Feng Shui. A ver, ¿le has puesto un ladrillo más? No. Solamente le dices a este señor que va a ser más feliz ahí porque está orientada a Feng Shui. Vete tú a saber si eso va a ser verdad. Me imagino que no, pero... O tal vez sí, ¿quién te dice? Pero que el que la ha pagado la va a pagar por eso. Porque le está dando más valor a eso. Pero porque la visión soft. Ahora, pero ¿cómo podemos hacer para juntar lo soft y lo hard? Es decir, yo tengo datos que te puedo decir que durante el gobierno de Rafael Correa la pobreza cayó mucho más lento, pero muchísimo más lentamente que antes del gobierno de Rafael Correa. No. Esos son datos hard, dirías tú, Sí, o sea, duros. Total. Pero, ¿cómo debería ser la manera de transmitir eso a la población para explicarle que hubo una época en la que el país tuvo mucho dinero y su progreso fue escaso? A ver, no sé si tienes una manera de explicarle o es que nadie ha explicado ese proceso antes. Y el que explica el proceso es Correa y entonces tú te crees ese proceso. Pero te voy a hacer una contrapregunta para que veas. Puede que no creamos en el índice de la felicidad, pero lo están estudiando y sale como índice, ¿ok? Tuvimos un programa Sí, hablamos sobre felicidad. eso. Más de un programa sobre Entonces, felicidad aquí. El índice de la felicidad Somos felices. en Somos felices. Ecuador, en la época en que tú me estás diciendo que la pobreza decaía más lentamente, era menor y sube muchísimo cuando sale Correa electo. Se mantiene el índice de felicidad en ese tiempo y va decayendo recién hace un par de años, ¿ok? Pero se mantiene bien, no como antes, O sea, que se estaba por comporta como abajo. el precio del petróleo. Y entonces sube, no tanto, porque ahorita no estamos bien, pero seguimos siendo más felices de lo que éramos antes de Correa. Lo mismo pasa en Bolivia. Hay un montón de corrupción, hay violencia, sabemos que estamos infiltrados por aquí y por allá con corrupción, y somos más felices. O sea, explícame eso. Desde el punto de vista económico no puedo entenderlo, no tiene una explicación hard. Tiene una explicación soft. Me siento mejor como yo mismo con mi identidad como ecuatoriano o boliviana, me siento yo mismo mejor diciendo yo soy uno de estos países avanzada, etcétera, etcétera. Eso es un tema de percepciones que te las crees y que te generan mayor autoestima, ¿ya? Si no, no hubieran tantos llamados Stalins y habrían más Hitlers, porque finalmente Stalin y Hitler mató a la misma cantidad de gente, no más creo Stalin, pero la gente no tiene vergüenza en ponerse el nombre Stalin. A ver, ponte Hitler, no, ¿cómo? Imagínate. Porque ha sido mejor trabajado, tiene mejor prensa, mejor opinión pública, ha generado Tiene una menos mejor críticos imagen, también. ¿sí? Y tiene una mejor imagen. Es lo mismo. Creo que estos gobiernos lo que han acompañado muy bien ha sido la comunicación y la autoestima y la parte soft, y eso nos habíamos olvidado antes. Entonces, cuidado que perdamos eso ahora porque la gente está acostumbrada a eso. Nuestro consumidor está acostumbrado a eso, nuestro votante. Hay que hablarle desde esa perspectiva. Nuestro cliente está acostumbrado a eso. Sí, bueno, ha sido un programa muy interesante, en que ha sido casi un programa de lingüística, de cómo hablar, pero Duro y fuerte. duro y suave, o suave. Duro y suave. Y Soft y además, hard. sobre todo, Soft cómo hard. ser para pensar de la manera en que te puedan entender. Exacto. No es simplemente un buen traductor, necesitas... Creo que este cierre del programa cambiar estaba el fondo. confuso. Está bien, pero bueno. O sea, no tienes que solamente parecer, también tienes que ser, ¿no? Al revés. Y si eres, tienes que parecer. Habla si es que eres, pero vuélvete si quieres hablar, ¿sí? No, eso ya no Conviértete. quedó claro, pero suena súper culto. Todo suena bien. Conviértete. Suena bien. Capaz que alguien hasta nos crea inteligencia. Exacto. Pero bueno, tenemos amigos inteligentes, al Sí. menos, y amigas inteligentes. Muchas gracias, María José, Gracias por a haber venido ustedes. acá. gracias. Muy interesante el tema. Gracias y Amigos, buen nos vemos día. la próxima semana. Sí, excelente. Muchas gracias. Una buena semana. Chao.